una producción más de esta serie de entrevistas que realizamos con las y los investigadores del Laboratorio Visiones de Paz, transiciones entre la violencia y la paz en América Latina del CALAS. En esta ocasión para mí es un verdadero placer presentarles a la doctora Sonia Lipset Rivera, quien es profesora titular en el Departamento de Historia de la Universidad Carleton en Canadá, y cuyos trabajos se enfocan sobre el género, la violencia, el espacio, el cuerpo y las emociones en la Nueva España y en México del siglo XIX. Actualmente trabaja sobre la masculinidad en la Nueva España como investigadora principal del proyecto Los orígenes del macho, hombres y masculinidad en México, en el México colonial. Bienvenida, doctora Sonia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Doctora, para arrancar esta entrevista, creemos que es por demás pertinente, es la pregunta obligada, además, cuestionarle sobre cuál es la relevancia que tiene identificar e investigar los orígenes del machismo en México. Hace mucho que yo y muchos otros investigadores e investigadoras están trabajando sobre el género. Y el género es una categoría de análisis muy importante para entender tantas cosas en la sociedad, en el pasado y en el presente. Pero lo que yo veía en mis trabajos es que la gente se enfocaba siempre en la mujer. Entonces, no sabíamos muy bien cómo actuaban y cómo entendían su papel como hombre, los hombres, que algunos eran muy violentos, otros eran muy pacíficos, pero la verdad es que no entendíamos nada de la masculinidad. Entonces, realmente para entender el género, no es suficiente trabajar solamente sobre una parte del género, que es la mujer. Tenemos que entender cómo los hombres conciben. Y eso es muy importante porque a veces entendiendo la masculinidad podemos entender por qué los hombres a veces son violentos. Entonces, esas raíces históricas de la masculinidad son importantes para entender lo que pasa en el presente. Precisamente, doctora Sonia, en el trabajo que ha realizado sobre el tema, ha logrado identificar que tanto la violencia de género como los feminicidios, ya lo decía usted, sobre entender la violencia desde la masculinidad, pues tiene raíces históricas que se remontan a la colonia y a los procesos de la independencia. Lo que le queremos preguntar es cuáles son esas raíces y cómo permitirían comprender las formas contemporáneas que se experimentan de la violencia de género. Las raíces históricas, claro que es un tema muy, muy largo, muy grande, entonces voy a tratar de resumir un poquito. Pero lo que vemos en la conquista y las las primeras etapas del colonialismo, primero hay un proceso de conquista, de guerra, y en ese proceso hay una feminización de los hombres indígenas. Y es una forma de justificar el colonialismo y la conquista. Y dentro de eso también se empieza, hay una ola de violaciones de mujeres indígenas. Se empieza a concebir a las mujeres indígenas y después las mujeres africanas, va a ser igual, como tierra conquistada. Entonces, es una forma no solamente de justificar el tratamiento de las mujeres, pero también de otra vez feminizar a los hombres indígenas. Entonces, esa violencia empieza a ser parte de la cultura colonial, de la forma de ver a los indígenas, a los africanos, y empieza a exotizar un poquito, a sexualizar los cuerpos de las mujeres indígenas y africanas para que sean como cuerpos disponibles. Entonces es muy importante esa idea de cuerpo disponible, que son cuerpos conquistados, son como la tierra que es conquistada.
Entonces, es una forma de poner a todo un grupo de mujeres en, en una caja que dice que esas mujeres no tienen los mismos derechos, que no tienen derecho a la protección, no tienen derecho a la seguridad porque son cuerpos disponibles. Pero también es muy importante saber que lo que pasa a los hombres, que se transforman en hombres subalternos, hombres que siempre están a, a la merced de hombres más poderosos, los españoles, los portugueses, los colonizadores, ¿no? Y ellos no tienen mucho poder en sus vidas, entonces después empiezan a ejercer lo que llamamos micropoderes. Entonces, las únicas que son más bajo de rango en la jerarquía son las mujeres. Entonces es como una válvula de escape la violencia masculina hacia esas mujeres. Entonces, esas mujeres recibían violencia de muchas direcciones, de la gente del poder, pero también de los hombres que estaban padres, esposos, hermanos. Entonces, todas esas formas de conceptualizar son importantes para explicar esas cosas que pasaron en el pasado. Y entender que este pasado tiene repercusión sobre el momento contemporáneo de violencia de género. ¿O qué diría usted, doctora? Me parece sumamente interesante cuando leo los trabajos de sociólogos de América Latina y hablan de cosas muy contemporáneas, por ejemplo, estudios sobre eventos muy violentos en una discoteca en Perú o como el acoso sexual en las calles en México, en otras partes pasa. Vemos que las ideas que eran, bueno, que se formaron en la colonia, son ideas que todavía tienen una fuerza, son como una fuerza todavía en el mundo. Por ejemplo, la idea que las mujeres no deben salir de la casa, que cuando salen de la casa, cuando están en la calle, ya no tienen la protección de ser como mujeres honestas. Entonces, esa idea de mujer honesta es algo que surgió en la colonia y era era una categoría hasta legal y siguió en el 19. Y aunque no está en la ley ahora, esos conceptos son conceptos que no mueren, que todavía están en la conciencia o la subconsciencia de mucha gente. Entonces, por eso a veces cuando atacan a una mujer en la calle o en el campo, pues la gente dice, pues lo estaba buscando. Entonces, no son mis palabras, ¿no? Pero esa idea que la mujer busca el peligro por actuar de formas como ir al trabajo y pasar por calles, y tener que salir de noche para ir a su trabajo, y está buscando la violencia, esas ideas sí vienen de la colonia, de esos conceptos. Entonces, no podemos entender por qué la gente piensa así si no vemos hacia el pasado. De acuerdo, totalmente de acuerdo, doctora Sonia. Quisiera ahora preguntarle respecto a estas identidades de género impuestas por los procesos nacionalistas del siglo XIX, de los cuales nos habla en su estudio, particularmente, y ya lo señalaba usted hace un instante, sobre esta dicotomía de la mujer confinada a las figuras de ángel del hogar o bien de la prostituta, ¿no? ¿Cómo se relacionan estas imposiciones de género actuales, es decir, las que vivíamos, de las que me estaba hablando hace un instante, y las de ese momento? Y también, si es posible, que nos comparta qué prevalencias o qué cambios ha identificado a lo largo de su investigación.
Bueno, lo que vemos ya para la independencia y el siglo XIX es que hay como una continuidad de esta idea de la mujer honesta, pero se transforma en la idea de el ángel del hogar o la maternidad republicana que se enseñaba en las escuelas. Entonces esa idea era la mujer que se quedaba en casa, que cuidaba a la familia, cuidaba la casa, y que era como un símbolo de la nación. Entonces la nación se definía por esa mujer casta, virtuosa, que educaba a sus hijos y todo eso. Y claro que no todas las mujeres podían estar así. Entonces las mujeres pobres muchas veces, y siguen las ideas de las mujeres pobres de la colonia, muchas veces las describían como madres desnaturalizadas. Entonces hay un contraste entre la mujer eh, rica, respetable, y la mujer pobre que no puede acceder a las condiciones de vida de la otra mujer. Entonces, en esa época, especialmente en la segunda mitad del 19, hubieron muchos problemas económicos y por eso hay lo que una autora llama una masificación de la prostitución. Entonces, siempre había prostitución, trabajadores del sexo, pero en esta época eran muchas, no se podían ignorar, estaban en todas partes las ciudades de América Latina. Y la reacción de la mayoría de los gobiernos era de tratar de ponerles en bordeles oficiales o varios oficiales, tratar de darles como licencias, controlar. Y controlar también, porque en el mismo tiempo se empezó a entender un poquito más las infecciones venéreas. Entonces, esas mujeres se les arrestaba y se les daba como exámenes físicos realmente horribles. Pero entonces también vemos otra vez como el cuerpo de la mujer es como un campo en la cual se hace esos exámenes y esas pruebas que son realmente horríficas. Em, entonces ya vemos que las ideas de la colonia, las ideas de la conquista siguen y se transforman en ciertas formas en el 19. Vemos también que las mujeres, aunque muchas lucharon en las guerras de independencia, no son ciudadanas, no van a ser ciudadanas ni van a tener el voto hasta el siglo XX. Entonces, es una forma de decir que las mujeres no tienen racionalidad, que no pueden ser ciudadanas, no tienen los mismos derechos a la seguridad y a sus cuerpos que los hombres tienen. Doctora, otro elemento que nos parece muy importante destacar respecto a su investigación y que nos llama mucho la atención es que, bueno, además de estas formas que podemos concebir ahora como parte de esta violencia de género histórica y recurrente, es también esta idea de el binarismo que eclipsó otras identidades de género que ya estaban existentes en el México prehispánico antes de la conquista incluso. Nos gustaría mucho que nos pudiera compartir algunas ideas, por supuesto, bueno, entendiendo, sabemos que es complejo y que implicaría mucho tiempo, pero que nos explicara algunas ideas sobre estas otras identidades en la época. Claro que antes de la conquista, las sociedades indígenas, claro que eran, bueno, muy diversas, muy complejas, pero en ciertos casos sabemos que entienden el género como algo un poquito más flujo. Entonces, por ejemplo, entre los aztecas, muchos dioses tienen aspectos femeninos y muchas diosas tienen aspectos masculinos. También sabemos que había jóvenes, pues, hombres jóvenes que tomaban el papel de mujer. Hay ciertos investigadores que han trabajado eso y
no se sabe muchísimo sobre eso, pero parece que en algunos casos era algo de honor para ellos. Y no solamente se vestían de mujer, pero tomaban como papeles de mujer. Entonces, después de la conquista, claro que los españoles y los portugueses, porque vienen de una cultura europea y dentro del catolicismo, no aceptan esa idea de una fluidez de género, sino que es un binario para ellos. Entonces, imponen esa idea, lo imponen en las formas de vestir, las formas de actuar. Pero también sabemos que no toda la gente respetaba ese binario. Entonces, por ejemplo, sabemos que había una subcultura en la Ciudad de México de hombres que, bueno, nosotros los llamarían transvestis, se vestían de mujer, las llamaban de apodos muy femeninos, actuaban como mujeres. Y bueno, sabemos eso porque hubo una denuncia en el siglo XVII y algunas fueron castigados muy severamente. Pero también yo he encontrado y otros han encontrado a mujeres que se vestían de hombres y a veces por razones prácticas, pero a veces probablemente por razones de gusto. Entonces, sabemos que esa fluidez existía en la colonia y sigue, claro, existiendo, pero no puede ser tan abierto. Claro que había momentos como el carnaval, las fiestas, cuando se podía haber como inversiones. Entonces, en esos momentos se podía romper el binario porque era carnaval y todo se valía. Pero este binario es algo impuesto y duramente, bueno, era duro de no vivir. Sí vemos en el siglo XX, especialmente con la Revolución Mexicana, que hay varias mujeres que empiezan a tomar papeles masculinos. Hay estudios muy interesantes sobre eso, de mujeres que van a la revolución, se visten de hombres, empiezan a actuar con hombres y regresen como hombres y las comunidades los respetan. Y eso es algo que es muy interesante en la sociedad de América Latina. Vemos eso que es una construcción propia de identidades. Entonces, la gente a veces podían construir una nueva identidad, a veces racial, a veces de rango y a veces de género. Y si la comunidad donde viven lo aceptan, pues ya está, ya tienen esa identidad. Doctora Sonia, totalmente interesante lo que nos señala, muy importante además verlo a través del tiempo y como ya lo advertía, bueno, pues entender que todo tiene una razón de ser, de existir. Y tomando en cuenta su investigación, ¿cree que puede darse esta construcción de paz desde las mujeres, desde el feminismo, desde la deconstrucción de estas identidades de género impuestas, de este binarismo del cual también ya nos hablaba, y además entendiendo el origen de las formas del machismo en México? Bueno, yo pienso que es muy importante que las feministas, eh, y dentro de ese grupo yo incluyo hombres aliados, ¿no? Porque las feministas no son solamente las mujeres, hay muchos hombres que entienden la importancia del feminismo para las mujeres, pero también para los hombres, porque es una liberación para todos, yo pienso. Es una visión de una sociedad sin esos problemas de violencia de género que nos vienen bien a todos y todas. Pero lo importante, yo pienso, es que durante tanto tiempo las mujeres estaban como en cajas, no cajas reales, pero cajas
de ideas. Entonces, y yo pienso que es muy importante los movimientos que existen hoy entre feministas de nombrar a la violencia, de darle un nombre. Y algo que señalo en mi trabajo es que la palabra feminicida y feminicidio no existían antes. Los actos sí, eh, los actos de violencia existían, pero no teníamos un nombre. Entonces, en el finales del siglo XX, cuando las feministas empiezan a hablar de feminicida y después de feminicidio, y ahora como tenemos un nombre para esa violencia, ya no es invisible, porque antes esa violencia era más o menos invisible, era normalizada. Entonces, por eso la policía, los jueces, la comunidad aceptaba la violencia hacia la mujer. Entonces, cuando rehusamos que esa violencia sea invisible, cuando lo ponemos en un marco y decimos que no es aceptable y que vamos a, a gritar sobre eso, eso es la forma de cambiar esos conceptos y también de decir a los hombres que ya no tienen que ya no pueden actuar así y ya no tienen que actuar así para ser hombres. Entonces, esos micropoderes que han utilizado para controlar las mujeres ya no son aceptables. Y cuando podemos llegar a un punto cuando no es normal, que no es invisible la violencia, los actos de violencia, ya pienso que va a ser una sociedad equitable y realmente mejor para todos y todas. Doctora, entonces me restaría preguntarle, ¿será desde este entendimiento del que usted nos hablaba, del decir o que a los hombres o que los hombres en su defecto entiendan que ya no es necesaria esta violencia de la ruptura de estos micropoderes, que se puedan romper esto de lo que ahora hablan las feministas, los grupos feministas en México, de romper con esos pactos patriarcales? Sí, yo pienso que es muy importante que ya no sea normal, porque yo pienso que siempre, y a lo mejor los historiadores somos los más culpables de eso, que hay una nostalgia por los buenos tiempos y siempre oigo eso, ay, es que antes era tan bonito y todo, y se olvida que en los viejos tiempos también había mucha gente que sufría. Entonces, las sociedades que hemos construido en las Américas, en otras partes, muchas veces se han construido sobre los cuerpos de otros. Entonces, tenemos bueno, no podemos reparar ese pasado, eso ya está hecho, pero si lo aceptamos y no hacemos nada, ya vamos a seguir igual. Entonces, para mí, lo importante de la historia no es eso que siempre dicen que la historia se repite. Ojalá que no se repite. La historia es algo que nos puede dar un entendimiento de las causas profundas de lo que está pasando, de los problemas de hoy. Entonces, si no aprendemos de la historia, ya vamos a repetirlo. Y sería una pena eso. Entonces, sí, yo pienso que podemos hacer algo. Queremos invitarla, doctora, a que nos comparta los artículos, los trabajos de investigación que usted ha realizado y particularmente que nos diga en dónde podemos encontrarlos, quizá en alguna página web, quizá en algún canal de YouTube de pronto, es decir, que usted nos pueda decir en dónde encontrar sus trabajos para que las personas que están viendo esta entrevista puedan consultarlos, puedan referirla también.
tengo una larga carrera, entonces no puedo resumir todo, pero el trabajo que terminé para este laboratorio va a ser disponible en la página de CALAS, entonces, y claro que muchos otros trabajos muy interesantes. Entonces, yo sugiero que la gente vaya a esa página. También tengo muchas publicaciones. Siempre pueden encontrar una lista en mi página web en la Universidad de Carleton, en Ottawa, en Canadá. No tengo, soy ya un poquito vieja para un canal de YouTube, pero he hecho varias entrevistas con la red iberoamericana de historiadores, entonces ahí pueden encontrar ciertas cosas. Y también el seminario sobre la Revolución Mexicana en Puebla. Entonces, más o menos, pero muchas cosas mías son trabajos escritos que son libros, artículos en papel y todo eso, algo un poquito de formato viejo. Claro que como historiadora me encanta el papel y los documentos, los libros y todo eso. Muchísimas gracias, doctora. Finalmente queremos preguntarle, desde su experiencia en el laboratorio del CALAS, ¿qué es la paz para usted? Hay definiciones así muy intelectuales, muy, muy teóricos de la paz, de lo que es, que si es una falta de guerra o qué es. En lo personal, la paz para mí es estar tranquila, leyendo un libro, haciendo mis trabajos. Pero para mí, la paz también es un mundo donde no solamente la gente como yo, que realmente soy muy privilegiada, que yo tengo una vida con bastante seguridad, no solamente económica, pero también en las condiciones sociales en las cuales yo vivo. Entonces yo quiero esta paz que yo vivo, que sea accesible a todo el mundo. Porque yo pienso que cuando tenemos esas condiciones sociales, cuando tenemos una vida así, es más probable que podemos vivir en paz. Agradecemos a la doctora Sonia Lipset Rivera. Ella forma parte de este laboratorio Visiones de Paz, transiciones entre la violencia y la paz en América Latina del CALAS. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por estar en este espacio. Muchas gracias por la entrevista y las preguntas tan interesantes.